Bienvenidos a Nueva York. El Choque por 17 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Nueva York celebra el mes del orgullo LGBT y géneros no conformes con 3 historias que reafirman nuestra convicción de respeto por todas las personas, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva o identidad sexual o de género. Andrés Montoya Montes nos habla de cómo tuvo que enfrentar desde muy joven los conflictos entre la religión y sus preferencias sexuales, y con valentía crear un diálogo sanador con su familia, especialmente su madre. Andrés, además, ha participado efectivamente en la defensa de los derechos de la comunidad gay. Luego, la alumna del City College, Diana de la Pava, cuenta cómo desde siempre quiso ser madre y de cómo para establecer una sana relación con su hija debía buscar en las raíces de la tensa relación con su familia. Y para terminar, vamos al Teatro Yati en Ellis Village a entrevistar a la maquilladora Barbara Kent, quien nos habla de sus orígenes en México y de sus duras experiencias como mujer transgénero en Estados Unidos, así como la progresiva aceptación a la comunidad trans en las últimas décadas. Y ahora vamos con Andy. Yo crecí en Queens, en Woodside, la mayoría de mi niñez, y afortunadamente crecí en una comunidad colombiana. Mi mamá fue activista por medio de la iglesia. Yo fui monaguillo. De hecho, a los 3 años recién llegados acá, el Papa Juan Pablo II, yo creo que es, él hizo un tour de los Estados Unidos y mi mamá me llevó al desfile que tuvieron para él. Y el policía me agarró cuando el Papa estaba pasando y me levantó y el Papa me tocó en la cabeza. Eso obviamente quedó conmigo tanto que me acuerdo de ese momento. Yo diría que la Iglesia Católica hizo un papel muy grande en mi desarrollo y en mi entender o no entender mi sexualidad y todas las cosas por las que yo estaba pasando y pensando. Es difícil admitirlo porque no me parece muy normal, pero me pasó, entonces tengo que contarlo. Por a los 13 años empecé a escuchar la voz del demonio cuando me iba a dormir, diciéndome que mi destino era sufrir porque soy gay. Entonces, como de los 13 a los 15 años, tuve muchas noches donde cuando iba a dormir pensaba en un hombre y ahí mismo entonces pensaba que el diablo me estaba hablando, y entonces empecé a dormir con la Biblia debajo de mi almohada. Cuando a los 15 años yo empecé a ya como entrar a otra cultura, no la iglesia, sino el mundo de Manhattan, de high school, de bachillerato. Entonces en el Brooklyn Tech había un grupo para estudiantes gays y sus aliados, y me acuerdo que la primera reunión que atendí, cuando era mi turno, que nos estábamos presentando, y yo obviamente tenía mucho miedo, recuerdo que dije, yo soy bisexual y no pienso decirle a mis papás ni a nadie fuera de este grupo hasta que yo esté en la universidad, en college. Y eso no fue así, porque el poder de encontrar una comunidad de personas como uno, cuando uno se siente tan solo y tan rechazado por la religión, por la familia, el poder es muy, muy fuerte. Y dentro de un mes yo ya decidí declararme gay a todo el mundo. Al tomar esa decisión, rechacé casi todo lo de mi pasado. Rechacé el catolicismo y la religión, punto. Porque ya no tenía sentido para mí. Yo le conté a mi mamá poco después de eso que era gay, y al contarle ya no había closet. Y entonces al principio mi mamá me rechazó por eso, pero sé que era porque quería que yo no sufriera en la vida. Entonces quiso como convencerme de que no, es una fase y usted no es gay, no piense así. Y se demoró como 2 años para poder usar la palabra gay. Y así fue, con el tiempo lo aceptaron y lo procesaron, pero al principio fue difícil. Me volví activista como gay youth, de jóvenes gays, a nivel nacional, donde fui a conferencias y hablaba con los medios de comunicación acerca de temas que me tocaban como un joven gay. Y eso era como en el 94, 95. Pienso mucho en personas en otros países donde la consecuencia de ser gay es ser asesinado. Y es difícil olvidarnos que eso es mucho del mundo donde esa es la realidad. Es muy difícil recordarnos de eso cuando vivimos en Nueva York como yo,
en el Bajo Manhattan, donde puedo hacer lo que me dé la gana, donde yo decidí quién es parte de mi vida y no es parte de mi vida, y lo hice y así es. Los momentos más difíciles que he vivido, el más difícil que todavía lo estoy viviendo fue la muerte de mi mamá, que murió hace 2 años, pero no lo he superado completamente y no creo que jamás lo vaya a superar, yo creo. Y fuera de eso, yo creo que el momento que me di cuenta que soy VIH positivo fue muy fuerte para mí porque 2 cosas pasaron. Tuve 2 pensamientos, lo más inmediato que pensé. Mi primer pensamiento fue, por fin, esto iba a pasar, ya pasó entonces. Yo siempre pensé que iba a ser VIH positivo, así crecí con esa idea. Entonces, aunque yo me protegí mucho, por muchos años, hasta, digamos, el 2010, empecé a cometer errores que yo creo que en realidad fueron como consecuencias de la soledad y del haber experimentado ciertos como heartbreaks. Y afortunadamente pude pensar eso porque ya era una época donde ya habían tratamientos. Porque si hubiese sido 10 años antes, cuando salí del closet, mi primer pensamiento hubiese sido que cuántos días tengo para morir. Y mi segundo pensamiento fue, no puedo creer que hice esto con la vida que a mi mamá... La vida que mi mamá hizo tanto esfuerzo para darnos tanto. Como mujer inmigrante. Y eso fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, aparte de perder a mi mamá. Pero sentí que era muy importante seguir. Y no pretender que no tenía VIH, pero seguir y al seguir ver dónde habían limitaciones, si es que habían limitaciones. Y no he tenido ninguna limitación. Y creo que siempre es como la voz de mi mamá, ¿cierto? Porque así era mi mamá. Con el tiempo uno como deja ir sueños. Entonces yo como niño tuve soñaba de tener 10 hijos y eran 5 pares de mellizos. No tuve hijos y ya tengo 45 años, entonces no creo que voy a tener hijos. Y ya uno con el tiempo como que para mí empiezo a aceptar que la vida no tiene que depender de casarme con un hombre o de casarme. Entonces mi sueño ahora es vivir un largo tiempo. Mi sueño romántico en el momento está en transición y quizás mi sueño es amarme yo mismo más. Porque creo que me hace falta un poco de eso. Siempre cuando buscamos empleos, pues nos dicen, las vamos a llamar, llenen la aplicación y resulta que nunca nos llaman. I always was openly gay, and since I can't ever think, I moved to New York also because I wanted to be living a more, can just say, easy life or with more freedom. No es decisión que me atraigan los hombres, pero tomé la decisión a los 15 años de aceptar que soy gay y de vivir una vida donde puedo estar con hombres de la forma que sea, por amarlos o por estar con ellos sexualmente. Como transgénero estoy cansada de que me encasillen como trabajadora sexual. I was not always open at work. Some sections were a little conservative. That after I got married, I always make a point to say my wife. And it's really interesting because some people find it a little difficult actually to use the word wife. Hola, cosita. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Ah? ¿Sí? Un beso. My name is Diana de la Pava. I am Venezuelan of Colombian descent. I'm an activist in the LGBT community. I went back to school in 2020 to City College doing prerequisites for a physician assistant's master's. I'm gonna get a Bachelor of Science in Psychology by the end of the summer also. I've been taking psychology classes because I want to be able to understand myself better, understand why my mother was the way she was.
My mother used to force me to sit down to study and memorize things and poetry and stuff like that, and she used to hit me for whatever reason. She had a short temper, and I was the only one left in the house that she could take her anger on. She wanted me to be the beautiful little daughter that she could show, and she used to dress me like Shirley Temple when I was little. And I hated it because I was a tomboy, but she never let me dress like that. She went to law school when I was 7. She started it. She graduated when I was 12, and then she went to child psychology school when I was 14. So after I came out of the closet and I moved out of their house, I was able to be free and happier. When I came to the States in 1990, I was 23. And for a while, I didn't know anybody. I kept trying to take English classes, and while I was doing the different jobs, I ended up going to the LGBT center. There was a group called Las Buenas Amigas, and they used to do workshops and things that were educational, and we used to go out. They became my family. It's the first time that I had a family that was protective, that was loving, and that encouraged me to help others and to become an activist. Since I was little, I wanted to have a daughter because I wanted to have a healthy mother-daughter bond. Then, life happened and the years went by, and when I was 30-something, I met someone that said, "Oh, let me carry the kid. We can convince your brother so that he can donate the sperm and we can have a kid that is going to have both of our bloods." And I was like, "Oh, sure." And then the relationship didn't work. And I had waited to try to do it myself. And I was like, I'm running out of time. And then I kept telling myself, no, I don't have the money. I'm by myself. But I figure, I have always followed my heart to do everything. And I went for it. And I used a donor that was half Colombian, half European. And I had a kid, a daughter, and she's my life, my universe. This is Alex Oriana de la Pava. She's 12 years old. She's an amazing kid. And she looks just like my brother, the one that brought me to the States. He passed in 1993 of AIDS. And having her looking like him is intense. She was born super healthy, 21 inches, 8 pounds, 4 ounces. I explained to her since she was tiny that I wanted her so badly that I went and I bought the sperm. And I had, the sperm put inside me by a doctor, and that's how she came to be. She's really nice and she's a really good mom. Yeah. And she knows that she's a wanted baby. She knows that I'm crazy for her. And all my friends love her to death, and they all act like they are her uncles and aunts. We have a nice community. And I told my kids since she was little that I am gay, I am an activist. What do you think about me being gay? I think it's perfectly normal. Yeah? Okay. She has been marching with me since she was in the belly, and I marched having big signs saying that I wanted to get married, I wanted to have the right to marry if I chose to. A lot of ignorant people think that when gay people have kids, we recruit them to be gay also, and that's BS. Like most gay people have straight kids. Sometimes they come out gay, but it's their being. It's not even their choice, it's their being. If I had been able to become straight, I would have done it, because being straight is so easy. You just go and marry someone and have a bunch of kids, and that's it, and nobody picks on you. But being gay, you get rejected by your family, by society, by your bosses. I'm letting my kid be whatever she says that she is. I'm telling her not to rush, because she's gonna find out later on what she is and what she really likes. Thankfully, times are changing. And that's why I'm proud of being an activist, because all the marches and all the stuff that I've been doing since 1993 has been fruitful,
Like I'm so thrilled that now kids turn around and say, I'm gender fluid, I'm queer, you know? They can be themselves, they can do whatever. Yes, they still get rejected by their families, but they are able to find a group of people, a community that will give them support. It doesn't happen fast all the time, but they eventually find the support. Thankfully, there is a lot more out there than what it was when I came out of the closet. When you have love and you have the feeling that you need to do something, you find a way to do it. So I have been able to give her everything she has asked for without even having the money to do it. It has happened. Because also, when you're a nice person, nice things happen to you. Being a New Yorican to me means being able to call two places my home. Here in New York, where I was born, and in the beautiful island of Puerto Rico, where my family migrated from generations ago. I miss the sound of the birds and the gallinas in the morning waking me up. I consider myself to be a Boricua because I cherish our traditions, our culture, our music, our salsa, and our delicious cuisine. I miss the sound of the ocean crashing against the shore. I miss my people. Yo nací y me crié en Puerto Rico con mis abuelos maternos. A la edad de 14 años vine a vivir con mi mamá en Brooklyn, New York. Y aunque he vivido en Estados Unidos por 36 años, me considero puertorriqueña. I'm definitely Boricua, although I'm an adopted New Yorker. And I have to admit that it wasn't until I got to New York City that I understood what Boricua meant. Let me tell you, it's complicated. When I go to Puerto Rico, a lot of people say, you're not Puerto Rican. You don't have like the traits, and even you don't speak the way Puerto Ricans do. I met people there that are Puerto Rican descent, have never touched foot in the sand, and they feel as or more Boricua than me. And when I'm here, people say, tú eres de la isla, you're from the island. So, como dijo Correger, Boricua a que naciera en la luna. El día 30 de marzo recibí por fin mi ciudadanía americana con el nombre Bárbara Carolina Kent Márquez, con mi sexo femenino, y soy enormemente feliz porque para mí eso era mi sueño americano, o sea, ciudadana americana, mujer. Mi nombre con el que nací era Elmer Kent, el cual ese nombre yo le tengo muchísimo cariño, porque para mí, gracias a Elmer, es que nació esta mujer que soy ahora y que soy muy, muy, muy feliz. Soy de México, de la ciudad de Chihuahua, al norte de México, y vivo aquí en New Jersey ya hace 30 años más o menos. Soy maquillista y me dedico a trabajar en diferentes compañías de teatro, cuando toca cine o televisión o lo que venga. Yo era un muchachito no era amanerado, pero era femenino. Y me gustaba vestir ropa bien de mujer. Yo le dije a mi papá, yo me siento muy mal, papá. Yo siento como que yo no soy hombre. Y no siento atracción por las niñas. Las mujeres no me atraen para nada. Y mi papá me dijo, pero eso no es malo. Eso no es malo. Dice, lo malo sería ser un mal hijo, un mentiroso, un asesino, un ratero, eso sí es muy malo. Pero ser homosexual, no. Eso no es nada malo. Mi padre es con su mentalidad de canadiense, ¿no? Yo era bailarín porque cuando yo estaba más o menos como en secundaria en México, que tenía como 15, 16 años, yo me di cuenta que yo no era nada bueno para el estudio, las clases me tenían harta, me tenían cansada, y entonces empecé a trabajar en México, en muchos shows grandes de México, pero ya era entre actuando, cantando y bailando y todo eso, muy bonito.
Y esa era mi ilusión, venir a Estados Unidos y continuar con mi carrera. Pero pues acá las cosas cambiaron. Primeramente el idioma, yo no sabía inglés, no tenía papeles. Yo llegué a los 79, después me fui a Las Vegas 3 años. Cuando terminó mi contrato en Las Vegas, 1983, yo decidí irme a la Florida y ahí fue donde recibí mi primer shot de hormonas con aquella muchachita que me llevó con el doctor y me sentí muy feliz. Empecé a hacer lip syncing shows en todos los clubs allá, todos los shows. Fui a concursos, en algunos gané, en otros perdí. Yo siempre les decía a la gente, yo quisiera aprender una carrera, ¿no? Tener un futuro. O sea, yo no voy a hacer lip syncing toda mi vida, ¿me entiendes? Entonces yo quise aprender algo más. Y entonces este amigo me dijo, ¿y por qué no te vas a una escuela de cosmetología? Tú tienes futuro para trabajar en pelo y maquillaje y todo eso. Le digo, pues mira, sí. Me encantó la clase de maquillaje y dije yo, esto es lo que a mí me gusta, maquillaje. En 1986 fue que yo llegué a Nueva York. Edison Carrera, yo siempre le digo a él que él es como mi padrino en el ambiente de teatro, porque él me llevó al Teatro Latea para que yo conociera a Juan Carlos Mañón, que es un director de Santo Domingo, y fui a hacer una audición, me aceptaron. La obra se llamaba Edipo Rey. En ese teatro conocí a muchas personas, conocí a Vivian De Angelo, que es la directora artística de este teatro, Teatro Yati. Vivian De Angelo me trajo aquí a este teatro, hice muchas obras de teatro aquí, muchísimas. Lo que me gusta del maquillaje es preparar al actor, me encanta estar detrás del actor, ponerlos listos para aventarlos al escenario. Definitivamente ha cambiado muchísimo, porque yo llegué aquí en 1979. En aquella época yo me di cuenta que nosotros cuando salíamos en la Florida, más bien cuando ya empecé a vestirme en mujería y eso, los policías nos insultaban, nos decían cosas horribles. También yo tuve una experiencia muy mala. Íbamos caminando dos amigas y yo. Íbamos las tres caminando por la calle en Brooklyn y entonces íbamos caminando y empiezan unos hombres que venían detrás de nosotros a coquetearnos. Y nosotros, pues imagínense, nos sentíamos mujeres, ¿no? Nos sentíamos felices que nos dijeran cosas bonitas. Y entonces, entonces volteamos a verlos y entonces ellos se dieron cuenta de que no éramos mujeres. Uno de ellos dice, oh shit, they are men. Y pum, empezaron a golpearnos de una forma horrible, en plena calle donde había mucha gente pasando y todo. A patada limpia, golpe, golpe y patada. Y después uno de ellos saca la navaja y empiezan a cortarnos. Y entonces yo volteé a ver a mis amigas y estaban todas llenas de sangre. Y yo también, yo no podía abrir los ojos porque la sangre me corría por todas las manos, todo eso. O sea, era un odio que le tenían a las transgender. Llegó un momento ese. Una de mis amigas le cortaron el cuello, le cortaron la vena aorta y se desangró. Cuando llegamos al hospital, ella ya había muerto en la ambulancia y murió. Fue mucha lucha con el gobierno, mucha discriminación contra la gente gay y para todos, ¿no? Y fue horrible. Acá fue donde yo viví el cambio de 1992, cuando por fin se aceptó la homosexualidad como normal y no como una enfermedad, porque para entonces era una enfermedad. O sea, nos trataban como locos, como mentales, ¿me entiendes? Como depravados y cosas de eso. Ahora no estamos solas. Si yo estoy viva de todo esto, de todo lo que me ha pasado, y estoy aquí es por algo, ¿no? Yo tengo que, para hablar con las niñas, conversar y cualquier cosa que les haga falta, así como a mí me llevaron de la mano para lo que yo necesitaba, ayudar a otras, ¿no? En el próximo episodio de Nueva York tendremos como invitados a Jessica Ramos, senadora del estado de Nueva York, que nos habla de cómo el activismo social es cuestión de familia.
el diseñador y estilista Franco Lacosta explica sus diseños de no género. Y la modelo y actriz cubana Rachel Bayori nos cuenta cómo logró convertirse en una influenciadora exitosa. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York. Discussion